Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Preguntas y Respuestas. Soy el hermano Marco Quinteros y hoy estaremos respondiendo a 3 preguntas que nos hacen nuestros amigos y hermanos a la luz de las Escrituras. Alguien dirá, hermano, ¿por qué responder 3 preguntas? Porque están relacionadas. Hermanos, la semana pasada hablamos sobre la Trinidad y surgieron más preguntas respecto a este tema y les vamos a responder. Y la primera pregunta nos las hace nuestro amigo User y dice así: Dios lo bendiga, hermano. ¿Usted de qué parte de la Biblia saca cuál es el capítulo y el verso donde dice que son 3 personas? Y quedo atento. Otra pregunta relacionada sobre este tema nos las hace nuestro amigo Joel y dice así: Bendiciones, una pregunta. ¿Cómo bautizaron los discípulos? Solo en el nombre de Jesús y no en los nombres. Ahora, hermanos, las herejías más grandes surgen alrededor del concepto de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el concepto de la Trinidad no es un concepto lógico y es difícil de entender. Y como lo dijimos la semana pasada, no hay un solo ejemplo en el mundo entero, en toda esta creación, que se pueda comparar con la Trinidad. Y al ser un concepto muy complejo, ha sido y sigue siendo muy atacado. Ahora, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Sin embargo, el concepto del Dios Trino está implícito en toda la Escritura. Es igual que la palabra Biblia. No está en la Biblia, pero el concepto de una Biblia está implícito en toda la Biblia. Escuchen, el cristianismo verdadero es trinitario. El cristiano tiene acceso al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. De esto se trata el cristianismo. Nosotros tenemos comunión con un Dios trino. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pueden ver cómo en este versículo la Biblia nos habla de la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y con este capítulo y con este versículo respondemos a nuestro amigo User. Y hay muchos más versículos donde se ve el concepto de la Trinidad en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y yo sé que para nosotros es difícil entender, porque somos unipersonales, somos una persona, no somos pluripersonales. Por eso es difícil entender la Trinidad. Pero Dios es superior a nosotros. Él es pluripersonal. Son 3 personas en un solo Dios verdadero. Y la gente no entiende eso, porque no es fácil. Pero esto es lo que enseña la Biblia. Y eso no lo podemos cambiar. Y es por eso que las herejías siempre se centran en la Trinidad. Ahora, ¿por qué los discípulos solo bautizaron en el nombre de Jesús? Y se escudan en Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16. Y solamente vamos a leer un texto. Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuchen, la frase en el nombre del Señor no es una fórmula bautismal. Aquí no está diciendo que se deban bautizar en el nombre de Jesucristo, sino es una referencia a la autoridad de Cristo. Ejemplo, cuando una persona ve a un delincuente robando, le dice alto en el nombre de la ley. Y nosotros entendemos que el nombre de la ley significa por la autoridad de la ley. Y pasa lo mismo. Cuando decimos que debemos bautizar en el nombre de Jesús, estamos diciendo, bauticen con la autoridad que Jesús les dio. Repito, no es una fórmula bautismal como muchos universitarios creen. Hermanos, simplemente nos está hablando de la autoridad que Cristo nos da para bautizarnos, pero no es una fórmula bautismal. La otra pregunta es de nuestro amigo 3H y dice así: Siervo, Dios lo bendiga grandemente. ¿Es pecado hacer ejercicio en casa, como flexiones y tener una rutina de ejercicios para todos los músculos, solo para ser más fuerte, no por vanidad y estética? ¿Qué es vanidad y qué es estética? Por favor, le pido que me responda con un video. Ahora, ¿es pecado hacer ejercicios? Y muchos me preguntaron respecto a esto. ¿Es pecado jugar fútbol? ¿Es pecado ir a jugar básquetbol? ¿Es pecado ir al gimnasio? ¿Es pecado el boxeo? Y todo esto surge por un versículo sacado de contexto, que está en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Y dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces, aquí el apóstol Pablo está enseñando al joven pastor Timoteo y le está diciendo:
que hacer deporte solo va a servir para esta vida. Pero si nos practicamos en la piedad, eso nos va a servir para esta vida, pero también para la vida eterna. Es decir, el deporte que hacemos en esta tierra, hermanos, solo va a beneficiar nuestra salud y nada más. Pero no tiene trascendencia a lo eterno. Solo es para este mundo, solo es para este cuerpo terrenal. Y para poder entender esto mejor, vamos a ver este mismo versículo, pero en la Biblia, lenguaje actual. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Entonces, pueden ver que el ejercicio físico nos ayuda para tener un buen estado de salud. No es pecado hacer ejercicios, hermano. Yo sé que hay muchos pastores ultralegalistas que te dicen, es pecado el fútbol, es del diablo el fútbol, es pecado el básquetbol. Pero, hermanos, no es así, eso es mentira. Y yo les voy a hablar de mi propia experiencia. Hermanos, yo llegué a una iglesia ultralegalista. Fui miembro por muchos años. Es más, fui pastor en esa denominación, en esa iglesia. Y yo en mi juventud era fisicoculturista. Practicaba en el gimnasio. Concursaba inclusive a nivel local aquí en mi país. Pero cuando llegué a esa iglesia me dijeron, es pecado el gimnasio. No tienes que hacer ejercicios. Bueno, esas veces ignoraba las escrituras y me sometí, porque mi máximo anhelo era obedecer a Dios, y yo pensaba que al obedecer esto estaba obedeciendo a Dios. Pasaron los años, hermanos. Yo llegué a pesar casi 125 kilos y tengo una altura de 1,75. O sea, mi peso ideal estaba entre 75 y 80 kilos máximo, pero casi había superado ese nivel máximo que yo podía tener para engordar. Hermanos, y cuando fui al médico tenía problemas de triglicéridos, tenía problemas de colesterol. Hermanos, no podía respirar en las noches, me agitaba, no podía dormir porque mi cuerpo me pesaba. Estaba a punto de contraer diabetes, ya estaba en la prediabetes. Y si yo hubiera seguido haciendo caso a eso, hermanos, quién sabe, tal vez ahora hubiera estado con problemas cardiovasculares, hipertensión arterial. Hermanos, no es pecado hacer ejercicio. Hermanos, lo que es pecado es hacer ejercicio por vanidad. Es decir, si alguien va al gimnasio para demostrar su cuerpo, su bíceps, su tríceps, y ser piedra de tropiezo para las hermanas en la iglesia, para las mujeres en el mundo, hermanos, eso sí es pecado. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu ego. Y todo eso es vano, eso no le agrada al Señor, hermanos. Eso es la vanidad, el ego, sentirte superior a los demás. Y sientes que las mujeres te están viendo. Y en el caso de las mujeres, si van al gimnasio para formar su figura, su silueta y demostrarlo a los hombres, hermanos, eso ya es pecado. Pero si uno va, es más, yo recomiendo, esta es mi opinión personal, yo recomiendo que todos debemos ir al gimnasio, pero por salud. Porque, hermanos, si nosotros no cuidamos nuestra salud, hermanos, también estamos agrediendo un mandamiento que nos dice la Biblia, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Muchos piensan que cuidar el cuerpo solo se trata de la fornicación, el adulterio, las cosas pecaminosas que hay en este mundo. Sí, y es verdad. Pero también la Biblia dice en Proverbios que tenemos que poner cuchillo al cuello. Hermanos, la Biblia es clara, los glotones no entrarán al reino de los cielos. Y hay muchos hermanos, pastores de estas iglesias ultralegalistas que están lastimando, que están dañando el templo del Espíritu Santo porque están obesos y su salud se ha deteriorado completamente. Y eso también ya es pecado, hermanos. Pero si uno hace deporte por salud, para cuidar su salud, su corazón, sus riñones, sus pulmones, para también prevenir enfermedades terminales como la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, hermanos, no es pecado. Si alguien quiere ir a la cancha con sus hijos a jugar fútbol, no es pecado. Si alguien quiere ver un partido de fútbol por diversión, por distracción, no es pecado. Ahora, si estás yendo al fanatismo y eres un fanático de un equipo de fútbol y estás comenzando a hablar palabras soeces, estás peleando por ese equipo de fútbol, estás agrediendo
a otra persona, eso sí, también es pecado. Pero si tú vas a jugar básquet, vas a hacer deporte por distracción, por salud, por pasarla bien con tus hijos, hermanos, no es pecado. Ahora, con respecto al boxeo, al MMA, artes marciales mixtas, o cualquier deporte que sea de contacto, ya sea karate, kung fu, etcétera, etcétera, donde estás lastimando a tu prójimo, donde le estás dando golpes y le estás fracturando la nariz, le estás fracturando las costillas, hermano, esos deportes sí son pecado. ¿Por qué? Porque estás lastimando a tu prójimo y la Biblia condena eso. Este tipo de deportes sí están prohibidos. Pero otros deportes como el fútbol, básquetbol, béisbol, natación, después voleibol, etcétera, etcétera, hermanos, no es pecado. No es pecado. Este es un consejo personal, hermanos. Practiquen deporte por salud. Cuiden el templo del Espíritu Santo para que después no estén, hermanos, enfermos o tengan enfermedades terminales como la diabetes, hipertensión arterial, se estén dañando las caderas, las rodillas, porque la obesidad lastima todo eso. Yo lo viví, hermanos. Entonces, respaldados por la Biblia, podemos decir que hacer deporte no es pecado. No es pecado. Pero no se hagan fanáticos de un deporte. No sean idólatras de un deporte. Eso ya es otra cosa. Pero hagan deporte por salud, por distracción, por diversión, por compartir un tiempo agradable con sus hijos. Pero no sean fanáticos del deporte. Hermanos, esta es la respuesta que nos da la Biblia. Sigan preguntando y semanalmente les estaremos respondiendo desde la Biblia. Y si te gustó el video, dale un like y compártelo por tus redes sociales. Y también les voy a pedir que se suscriban. Un abrazo para todos, hermanos. Paz del Señor.